Yo aquí no estoy haciendo un estado del arte, ni mucho menos, pero sí colocando en la mesa de la discusión el problema del Estado, digamos que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo y que no terminamos de comprenderlo, más aún en el contexto económico actual, donde en virtud de ciertas exigencias económicas se busca, dizque que con cierta racionalidad, la disminución del Estado. Nunca se entiende lo que es la disminución del Estado, como tampoco se entiende lo que es un Estado grande, porque lo que no está claro conceptualmente es lo que es el Estado. Y yo creo que aquí hay una situación enormemente compleja que atraviesa todas las políticas públicas, no solamente las políticas de educación. Aquí cabría hacerse algunas preguntas. Es decir, el Estado puede ser conceptualizado de muchas maneras, pero quiero entrar al tema para que ustedes puedan, desde su experiencia o desde sus propias inquietudes, dar algunos juicios a este respecto. El Estado, teóricamente, hace muchísimos decenios, por no decir años, pero sí, yo creo que son decenios, se viene discutiendo de muchas maneras. Para algunos, el Estado es un conjunto de instituciones que están controladas por determinados grupos de decisión. Y por lo tanto el Estado es un instrumento de políticas. Por lo tanto ahí hay una concepción como funcional, el Estado al servicio de política. En este caso el Estado al servicio de las políticas neoliberales, sí, para ponerle nombre concreto a las cosas. Como en su momento, hace años atrás, fue el Estado al servicio del proyecto nacional, o incluso más, en países diversos del continente, el Estado como el gran actor, no solo económico, sino social y cultural del desenvolvimiento de estos países. Es decir, allí el gran actor en todos los órdenes de las cosas fue el Estado, y que respondía a una estrategia económica resultado de la gran crisis del 29, que se llamó la política desarrollista, inspirada por un economista que dio el marco de referencia para tomar decisiones políticas en todo orden de cosas, como fue la teoría de Keynes. Bueno, es decir, y Keynes, digamos, por decirlo en términos de uno de sus principales promotores, evidentemente no era solo una persona, fue toda una escuela de pensamiento en el ámbito económico que se tradujo en políticas institucionales, en políticas educativas, en políticas sociales, etcétera, etcétera, que se resumió en el concepto de el desarrollo protegido, el desarrollo hacia adentro, etcétera, etcétera, que se caracterizó durante muchísimos años, a América Latina. Me remite a mí a la vieja discusión de la CEPAL, porque los discursos no terminan de superarse. ¿Y en torno de qué giró el debate? Esto es interesante. ¿Quién es el sector privado en América Latina? Esa era la pregunta de la CEPAL. Porque se estaba dando en ese momento la gran cuestión de si el desarrollo sostenible en el plano económico y su traducción en políticas educativas y culturales podía reconocer una alternativa, digamos, en otros sujetos o actores, como quieran ustedes señalarlo. Y ahí se abrió la gran pregunta sobre el sector privado. Y la literatura es vasta. Pero lo que yo quiero aquí discutir, esas preguntas se siguen haciendo hoy día. Han pasado más de 50 años. ¿Qué ha pasado 50 años? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién reemplaza a ese actor hoy? Esa es una gran pregunta. ¿Hay un actor que lo reemplace? ¿Debe ser reemplazado? ¿Qué significa que tenga que ser reemplazado? ¿Y qué costo tiene su reemplazo? No solamente costos económicos, de costo-beneficio, sino en términos de costo, en términos de la capacidad de diseñar políticas a largo plazo y no caer en las políticas del cortoplacismo, de lo que en Chile se llama lo políticamente correcto. Lo correcto políticamente es lo posible en lo inmediato, pero a veces esos diseños de política no trascienden la coyuntura. Todas las políticas tienen un cierto desfase en su producción en el tiempo, en términos de dar o no resultados. Si estamos constantemente cambiando las políticas, no podemos esperar resultados. Eso entonces supone vincularlo con la otra pregunta que yo le estaba haciendo.
El actor, por lo tanto, de la política también tiene que tener permanencia. El actor también tiene que ser sustentable en el largo tiempo, no puede estar cambiando el actor de proyectos y cambiando sus políticas y sus diseños. Si es así, evidentemente no estamos en presencia de políticas públicas en serio. Pareciera ser que el Estado no es solo un grupo de instituciones que son instrumentos para determinadas políticas, como se ha dicho por muchos teóricos, sino es algo más complejo. El Estado pudiera ser entonces un espacio de sujetos que tienen proyectos diferentes y que pueden de alguna manera tener algunas veces acceso y otras veces no tener acceso a los centros de decisión. Esto es un tema enormemente complicado porque este concepto, por ejemplo, de Estado implica algo que es obvio señalarlo. Implica que tenemos que entender que cuando estamos hablando de políticas públicas en una noción de Estado tan compleja como es ya no entenderla como instrumento funcional a determinadas políticas que impone un grupo X, sino que es una disputa de grupos que se están de alguna manera tratando de desplazar de un espacio a otro en un aparato institucional complejo, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que dentro del concepto mismo de Estado hay muchos sujetos y muchos proyectos. Esto es particularmente importante porque tiene una carga valórica que no podemos dejar de tener en cuenta. Y esta carga valórica es que esta idea está muy fuertemente vinculada a lo que clásicamente, en una tradición de pensamiento liberal, pero muy respetable, es lo que nosotros hemos conocido como democracia, de alguna manera. Es decir, la democracia como juego electoral de actores, con proyectos diferentes, no solo con un proyecto. Y evidentemente esto lleva, digamos, a una situación enormemente relevante, como es que en el Estado entonces se da una alternancia en el control de quienes toman las decisiones, alternancia, una idea fundamental del sistema democrático, pero esa alternancia tiene que darse de manera tal que no afecte ciertas continuidades de política.